Comenzamos un nuevo capítulo de Narrate. En este caso vamos a hablar de estrategia y riesgo con Juan Miguel Gómez Berbís. Muchísimas gracias por de nuevo acompañarnos en un episodio más de Narrate. Oye, ¿cómo estás viendo esta aventura? Me parece fascinante, estoy encantadísimo de estar aquí y bueno, creo que el cielo es el límite. Oye, pues vamos a entrar en un concepto, en una conversación hostil, porque vamos a hablar de situaciones de miedo e incertidumbre. Juan Miguel, ¿cómo afrontamos esto en el ámbito del entorno digital, de la empresa, de los negocios? Sí, yo creo que es un entorno de miedo, incertidumbre, duda, FUD, ¿no?, como dicen los ingleses, y básicamente es realmente un entorno, como tú muy bien dices, muy hostil, ¿no? En algunos momentos tenemos pues grandes problemas para revitalizar las empresas o los negocios digitales, ¿no? Porque como hemos dicho, pues en un momento de disrupción, en un momento de irreversibilidad, es difícil que algunos negocios digitales no se destruyan, ¿no? Y ahí habría que citar un poco a Schumpeter con esto de la economía destructiva, ¿no? Que básicamente forma parte del mundo del ensamblado digital. Leo que podemos afrontarlo con la llamada estrategia ligera. ¿Qué es esto? La estrategia ligera es muy interesante y nace en 2008 con un libro de Eric Ries, de Lean Startup, digamos la startup ligera, que fundamentalmente contrapone la costumbre o la tradición que había antes de que cuando tú querías crear un negocio digital o un proyecto de software, lo que hacías es tener una metodología en cascada donde tenías un momento de análisis con muchísimos requisitos de software para preparar todo perfectamente, un diseño donde tienes una arquitectura, donde tienes que tener todos esos requisitos con una correspondencia, después una implementación software de toda esa arquitectura software, una parte de pruebas y finalmente la distribución. Claro, eso simplemente por el tiempo y los recursos, pues ya hace que ese proyecto fuera una inversión tremenda en recursos, ¿no? La startup ligera o la idea de la estrategia ligera es básicamente que hagas las cosas muy de poco a poco, de una manera muy interactiva e iterativa, es decir, que vayas añadiendo diferentes características al producto poco a poco, incrementalmente, y viendo si funciona o no funciona, ¿no? Y yo creo que en el libro de Ries eso es interesante, y también tiene además una réplica, una proyección sobre el mundo de la ingeniería del software, donde las metodologías pasan a ser más ligeras también y se va utilizando ese ciclo iterativo, ¿no? Es famoso Scrum, por ejemplo, pero hay muchas otras metodologías ágiles que lo que hacen es que vayas sumando características al producto en lugar de tener todo ese desarrollo más lento, ¿no?, más pesado. Sería una filosofía ensayo-error. Justo, exactamente. Es una filosofía de ensayo-error donde además vas añadiendo, además se une el concepto de DevOps, ¿no?, de desarrollo y operaciones, donde tú vas desarrollando y desplegando. Ves si eso funciona realmente o si atrae más usuarios, si es bueno para los usuarios, mejora un poco la percepción del producto, del servicio digital, y entonces vas añadiendo cosas. Ahí es muy importante también tener en cuenta el concepto de MVP, de Minimum Viable Product. ¿Qué es esto? ¿Qué es este concepto que ahora está, bueno, que lo leemos, lo vemos en este ámbito? ¿Qué es? Sí, yo creo que es un concepto muy revelador, ¿no? Porque es un prototipo que va a funcionar y que a través de ese prototipo, que es mucho más ligero, como hemos dicho, pues ya vas viendo si el producto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, ahora mismo en muchos negocios digitales, el MVP es la carta de presentación para ver si ese producto puede funcionar o no, y si realmente evita que tengas una especie de golpe tremendo, ¿no?, de realidad cuando eso no lo utilice nadie o cuando ese producto no funcione. Recordemos que el 97% de las startups fracasan, ¿no?, en lo que se llama el valle de la muerte, ¿no? Entonces, ese MVP te hace que la caída no sea tan dura. Otro concepto interesante dentro de esta filosofía, pivot, ¿qué es esto? Sí, el pivot o cambio de estrategia, eso es realmente un concepto fundamental, ¿no?, en la estrategia ligera y en la estrategia digital. El hecho de que una empresa nazca con una determinada dirección es un poco como un barco, ¿no?, cuando va a un determinado destino y de pronto aparecen arrecifes, aparecen tormentas, entonces saber navegar, saber mover el timón y cambiar, pivotar el rumbo de la empresa hacia algo que realmente tenga un impacto importante. El pivot más famoso quizá técnicamente de la tecnología, sobre todo en los últimos años, es el de Netflix, ¿no?, una empresa que empieza llevándote DVDs a tu casa o CDs para que puedas ver un contenido y de pronto empieza a utilizar streaming, es decir, empieza a retransmitir ese contenido.
Ese es un pivot. Y hay otro pivot que es decir, en lugar de tener contenido de terceros, me creo mi propio contenido, ¿no? Que eso es un pivot dentro de un pivot. Entonces, es una estrategia que en Netflix al principio costó que realmente tuviera un peso específico importante, pero que es el que vemos ahora en todas las plataformas. De hecho, Disney Plus nace de decir, bueno, si yo tengo todo este contenido, ¿por qué no hago una plataforma igual que Netflix, ¿no? Donde tenga mi propio contenido? Y nace de esta manera lo que es ahora Disney Plus, y tenemos subsiguientes plataformas que han hecho eso, como HBO Max, ¿no? Que cambian de nombre hace cierto tiempo, ahora es Max, pero bueno, es HBO Max, y también Paramount, por ejemplo, que es una muy interesante ejemplo de este mismo año, de agosto, comprada por el hijo de Larry Ellison, el dueño de Oracle, que ha adquirido Paramount para además enfocarse en este Paramount Plus como una plataforma porque tiene mucho contenido, ¿no? Y digamos que es un pivot también dentro de la estrategia de Paramount, que es un coloso de los medios. Se puede decir entonces que es una filosofía de aprendizaje continuo. Aprendemos de nosotros mismos, de nuestra tecnología, de los rivales también y también de nuestra audiencia, de nuestro target. Puede ser, ¿no? De sus necesidades. Sí, de hecho, hay dos conceptos ahí que has mencionado tú que son interesantísimos, que son las métricas, ¿no? Actionable metrics, que básicamente es, pues ves cómo reacciona el usuario y tú cambias determinadas cosas. Eso por un lado, las métricas, ¿no? Eso forma parte de la filosofía de estrategia ligera. Y luego también el Kaizen, ¿no? Es decir, la evolución y la mejora, ¿no? Que es un concepto muy japonés de mejora continua y de mejorarse, ¿no? Continuamente. Yo creo que son dos conceptos fundamentales. Tiene que haber equilibrio, ¿no? entre esa mejora, ese aprendizaje y las métricas, ¿no? Porque si uno de esos conceptos, de esas variables, bueno, pues se distorsiona mucho, podemos caer en el fracaso, ¿no? Efectivamente, hay muchas filosofías de negocio que dicen si no se mide no existe, ¿no? Si no hay una manera de medir o de tener esa feedback, esa retroalimentación de lo que está sucediendo realmente, no parece que eso vaya a funcionar de ninguna manera. Entonces, efectivamente hay que medir cada cierto tiempo y eso te permite equilibrarte y validar tu estrategia y, si no, pivotar, ¿no? Hacia otra estrategia que sea mejor. ¿Cómo podemos prevenir esa circunstancia de peligro? ¿Cómo afrontamos situaciones de crisis en el entorno digital? Claro, las situaciones de crisis son tremendamente frecuentes y tremendamente devastadoras, ¿no? en los negocios digitales. Si pensamos, por ejemplo, hay una situación que sería de caída libre, como por ejemplo cuando una tecnología es tan disruptiva que destruye tu modelo de negocio. Y el ejemplo más, digamos, didáctico es el de Kodak, ¿no? Kodak tenía una cuota de mercado espectacular a nivel mundial en el revelado de fotografía analógica, y de pronto lo que sucedió, y además es realmente impactante, es que llegaron las cámaras digitales, y las cámaras digitales destruyeron un poco el modelo de Kodak. Pero lo curioso de todo este asunto es que si nos preguntamos quién inventó la cámara digital, es que fue Kodak. Es decir, un ingeniero de Kodak fue el que descubrió la cámara digital, el que trabajó en la cámara digital, pero los directores, la gestión, le dijeron, métela en un cajón porque es que esto nos va a acabar. Claro, si tú tienes un producto del que sacas un margen tremendo, como era el revelado de fotografía, y sacas la cámara digital, estamos perdidos. Pero claro, la tecnología avanza y tus competidores llegan a ese momento. Entonces realmente ese fue la muerte de Kodak, producida por sí, pero que podía haberse evitado si hubiera seguido esa estrategia de innovar, ¿no? De sacar la cámara digital y tratarla como un producto. Fíjate, porque es llamativa esa paradoja que tu propia innovación ataca tu modelo de negocio y la escondes, ¿no? Para no desarrollar un elemento hostil o que enfrenta tu forma de ser, o sea, quiero decir, tu producto estrella. Sí, eso es un fenómeno muy estudiado, que es la teoría de la agencia, ¿no? Que es un poco qué es lo que sucedía ahí. Los agentes, que eran los directores en ese momento, lo que querían era el bonus que se iban a llevar a corto plazo. Entonces, ese cortoplacismo de poder seguir vendiendo carretes digitales es lo que les hizo no aceptar esa innovación, que hubiera sido mucho mejor. Pasa un poco como los políticos, ¿no? Tienen 4 años, entonces piensan en el corto plazo, no en el largo plazo, ¿no? Y lo mismo sucede con los directivos. Están tan preocupados con el bonus muchas veces, ¿no? Y con la retribución variable, que realmente no se fijan en que podrían mirar a largo plazo para que su compañía siga siendo una compañía innovadora y no caer en una situación de crisis. ¿Y cómo se puede gestionar eso a nivel interno organizativo? ¿Con prevención? No sé. Claro, por un lado tenemos esa especie de caída libre que es muy difícil de hacer. ¿Cómo se puede reaccionar a eso? Hay varias estrategias. Una estrategia interesante sería volver a tu núcleo, a tu core, a lo que tú sabes hacer realmente, ¿no? Es bien conocido el ejemplo de Lego, que es una empresa, pues, que tenía una empresa danesa, ¿no?
¿no? Con unas ganancias espectaculares, muy buena recepción, pero que empezó a diversificar demasiado. Crearon parques temáticos, productos que eran juguetes pero que no correspondían a la liga original de Lego, y en determinado momento empezaron a perder muchísimo dinero. Entonces ellos dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es volver a lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer nosotros? Juguetes que le gustan a la gente, claro. Y podemos tener alianza pues con eso, con Disney, con otros creadores de contenido, pero vamos a hacer juguetes, que es lo nuestro. ¿Qué es eso de parques de atracciones, todo ese tipo de cosas? Entonces eso de volver al núcleo, esa estrategia es muy buena y es muy interesante. Entonces ellos volvieron al núcleo. Otra posibilidad es que realmente no seas capaz de salir de esa situación de crisis, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo palmario de BlackBerry, que era un objeto de deseo por todos los ejecutivos a principios de los 2000, ¿no? Ibas a un aeropuerto, todo el mundo estaba con el teclado físico, la gente adoraba ese teclado físico, ¿no? Donde mandaba mails, esa compañía canadiense que era la joya de la corona canadiense, ¿no? De la tecnología y tal, y por un cambio de sistema operativo que no controlaron bien y por no poder adaptarse a la llegada, por ejemplo, del iPhone, pues cayeron y finalmente desaparecieron, porque hay compañías que se reconvierten o cambian, ¿no? Pero en el caso de BlackBerry realmente no pudo ser. Y finalmente tendríamos la posibilidad de adquisiciones y fusiones también. Me llama mucho la atención porque hay empresas que hace unos años eran auténticos mastodontes del entorno digital y ahora es que ya no están ni en el abanico de empresas actualmente de valor, ¿no? Como mencionabas a BlackBerry, es un ejemplo que llama mucho la atención. ¿Tienes algún otro ejemplo de esta situación? No sé, explicabas antes Nokia, pero bueno, no ha sido tanta hecatombe, ¿no? Tanta hecatombe. Sí, hay muchos ejemplos de empresas tecnológicas que no han conseguido mantener esa trayectoria. En el caso de BlackBerry, de RIM, Research in Motion, que es la empresa canadiense, porque BlackBerry es más el producto, realmente es también no conseguir controlar esa pauta y no ver venir la hecatombe que se iba a producir en ese mercado concreto. Podemos hablar también de Microsoft. Microsoft tiene una década perdida, que es fundamentalmente la década de Steve Ballmer, donde realmente no se subieron al carro de la revolución del móvil, ¿no? Del teléfono móvil. La perdieron, ¿no? Y una vez que llegó Satya Nadella, el que es ahora actual director general de Microsoft, se reinventó un poco todo el ecosistema Windows, todo el ecosistema Office alrededor de Azure, de la nube. Esa reinvención, que además él tiene un libro muy interesante, Hit Refresh, que es básicamente donde explica todo ese cambio de estrategia, te hace entender cómo Microsoft se reinventa a través de ese cambio de paradigma, se centra en la nube y, por ejemplo, sin embargo, ahora en la revolución de la inteligencia artificial ha estado muy cerca de OpenAI. ChatGPT durante mucho tiempo se entrenó en la nube de Microsoft y tiene una posición muy interesante, ¿no? Dentro de este nuevo mercado, de este océano azul que está creando OpenAI y ChatGPT. Terminamos, Juan Miguel, recapitulando. ¿Cómo afrontamos el riesgo y cómo intentamos evitarlo? Sí. Hay una tercera vía, digamos, que en el tema del riesgo, que también son las fusiones y adquisiciones, ¿no? A mí me gusta siempre en las clases incluir la llamada matriz de BCG, del Boston Consulting Group, que es una empresa de consultoría, que habla de tipos de empresas o tipos de unidades de negocio, ¿no? Y distingue entre perros, estrellas, vacas y interrogaciones. Las vacas, que son las vacas lecheras, son las que generan los ingresos, ¿no? Y es la parte más importante, la división más importante de una empresa y hay que catalogarla como tal, porque es la que tiene ingresos recurrentes y se puede sacar beneficios. La parte de los perros son aquellas unidades de negocio o empresas que no tienen ese valor, ¿no? Que sea importante para poder o bien ser adquiridas o bien ser fusionadas o tener un determinado recorrido. Las estrellas serían la mejor posibilidad porque tienen un gran futuro por delante y además van a generar muchos ingresos, y finalmente los interrogantes son esas divisiones o esas empresas que no está muy claro qué va a pasar, si se van a transformar en un perro o en una estrella. Entonces yo creo que en esa clasificación también es importante entender las fusiones y adquisiciones como una tremenda herramienta para poder vencer estas situaciones de crisis. Muy bien, Juan Miguel, pues muchísimas gracias. Hemos terminado este capítulo. Nos vemos en el siguiente.